Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Fabio Torres. En esta oportunidad quiero compartirles eh, algunos ítems, algunas cosas muy mínimas que he logrado aprender en el área de lógica. Esta es una materia de suma importancia en nuestros procesos de formación. Pero antes de entrar en materia vamos a conocer algunas nociones, algunos ítems que quiero recordarles de las nociones sobre la filosofía. Recordemos que la filosofía solo nos sirve si la utilizamos por medio de la razón. Es útil solo si se usa por la razón. Segundo, recordemos que las raíces primeras más íntimas de la filosofía se encuentran en la India y que sofos, aquella palabra, solo puede determinarse o dirigirse para definir a Dios. Este término solo se podría pues aplicar a esta divinidad. Y recordemos que a todos aquellos hombres amantes de la sabiduría, pues se les va a llamar filósofos. Ahora definamos lo que es en sí la filosofía, pero como son tantas las definiciones que se nos pueden presentar a lo largo de la historia a través de tantos pensadores y filósofos, vamos a enumerar algunas por acá y vamos a quedarnos propiamente con la definición que nos presenta la escuela de la escolástica. La escolástica define la filosofía como la ciencia de todas las cosas por sus últimas causas o principios a la luz de la razón natural. Debemos decir, pues, que la filosofía es una ciencia especulativa y no práctica. La importancia de la filosofía, y es que la filosofía tiene tres grandes características. El objeto de estudio de esta ciencia es demasiado amplio, entonces es muy importante por su universalidad. En segundo lugar, pues es muy importante por la profundidad que hace en el estudio de dicho objeto. Y finalmente recordemos que la filosofía es el origen de todas las ciencias. Sin olvidar las anteriores, indudablemente, esta le da un lugar especial en las ciencias. Estas dos disciplinas son la lógica y la epistemología. Recordemos que la lógica es una ciencia que nos dispone la mente para captar lo que es el logos, es decir, el conocimiento. Y lo que hace en sí la lógica es dar a la mente algunas leyes necesarias para conocer pronta y fácilmente y de manera muy segura lo que es la verdad. Ahora miremos lo que nos enseña directamente la epistemología. La epistemología lo que hace es enseñarnos lo que se va a enseñar directamente. Estamos diciendo entonces que el trabajo, la función de la epistemología como ciencia preparatoria para el estudio de la filosofía es la transmisión del mismo conocimiento. Y lo que hace la epistemología es presentarnos algunos criterios de discernimiento frente a la doctrina que vayamos a adquirir, frente a la propia filosofía. Esta es pues la segunda ciencia preparatoria para estudiar filosofía. Conozcamos también algo otras ciencias que se encuentran en relación directamente con la que es la filosofía. Entre ellas debemos enunciar lo que es la cosmología, que fue la primera filosofía y es la que estudia el mundo sensible y difiere de la física y la química. En sí, lo que estudia la cosmología son las cosas filosóficamente. También nos encontramos con lo que es la psicología racional, que es muy diferente a lo que es la psicología experimental. Y miremos pues qué es lo que estudia la psicología racional. Pues estudia los cuerpos vivos, lo conocido como filosofía natural de los cuerpos con la virtud de moverse. Es decir, lo que hace la psicología racional es estudiar aquellos cuerpos, aquellas cosas que tienen la facultad de moverse. Y pues recordemos que para que exista movimiento hay 5 requisitos básicos. El primero es que haya un término del cual se parte y de esa misma manera que haya un término al cual se va a llegar, es decir, el punto de llegada. Finalmente, pues que haya algo móvil, es decir, algo que se mueva. Y también vamos a encontrar que para que ese algo se mueva, pues requiere un motor y un tiempo. Entonces estos son los 5 requisitos que mediante la psicología racional se nos presentan como necesarios para que exista el movimiento y pues para que esta ciencia tenga un objeto de estudio concreto para estudiar. Y recordemos que son las cosas o los cuerpos que tienen la virtud de moverse. Pero, ¿cuáles son estas cosas que tienen movimiento en sí mismas, que tienen esta virtud? Pues resulta y pasa que estamos hablando de un movimiento inmanente. Y son solo 3 cosas. Entre ellas encontramos pues las plantas, los animales y los hombres.
Otra ciencia relacionada que se nos ha presentado dentro del estudio de la lógica es propiamente la metafísica. Recordemos que la metafísica es aquella ciencia que da los primeros principios a las ciencias, es decir, donde se fundamenta. Y el principio propio de esta ciencia pues es el ente, el algo, la cosa. Este es pues su objeto de estudio. Pero hay que diferenciar entre lo que es un objeto material y un objeto formal. Por eso el ente se nos presenta como un objeto material por su universalidad. Y en el objeto formal vamos a encontrarnos con el aspecto bajo el cual se quiere estudiar dicho objeto de estudio, por así decirlo de otra manera, pues hacia dónde nos vamos a enfocar. Dentro de la metafísica, pues existe una dimensión en la cual podemos encontrar que la ontología se encarga de estudiar lo material, lo que existe en sí, es decir, lo primero conocido. Es decir, en nuestro mundo que es objetivamente lo primero conocido sería un objeto. También nos encontramos con la gnoseología, que estudia propiamente la mente, es decir, que en este estudio pues encontramos el estudio de la idea y finalmente nos encontramos pues con la teodicea dentro de la metafísica que estudia a Dios, a ese ser supremo. Otra ciencia que se encuentra en relación al estudio de la filosofía es la ética. La ética estudia pues los actos buenos y los actos malos, pero a la luz de la razón. Entonces un acto puede convertirse por su hábito o su costumbre en un vicio o en una virtud. Estos dos a su vez se pueden resumir en 7 pecados capitales, que serían los vicios, que dentro de ellos abarcan los demás vicios, es decir, es como una síntesis, y las 4 virtudes cardinales. Entonces, la ética en relación a la filosofía lo que hace es estudiar los hábitos buenos y malos, pero a la luz de la razón. Finalmente, en esta lista de ciencias que han formado parte de la historia de la evolución, de los conocimientos, de los aportes a la filosofía, situamos a la teodicea. Recordemos que la teodicea es la ciencia que estudia el ente metafísico en Dios. Y además ha de saberse que de Dios no podemos conocer su esencia. Entonces lo que hace la teodicea es estudiar su existencia como tal. Desde las tesis, postulados, aportes, escritos de Santo Tomás de Aquino se pueden incluir, presentar, postular 2 preguntas. La primera es si existe, a la cual se responde de forma positiva o negativa, es decir, sí o no. Y la segunda es qué es. En el qué es, pues abarca una explicación de lo que es la divinidad. Aristóteles, conocido como el filósofo, lo ubicamos hacia el año 385 a.C. hasta el 322 a.C. Cronológicamente este es el periodo de su vida. Virtudes por resaltar de él, pues su fidelidad y respeto hacia Platón. Recordemos que su círculo filosófico político está pues acompañado de algunos discípulos que en Atenas funda lo que es el Liceo, es decir, una especie de seminario, y que es el protegido de Alejandro Magno, y por esta misma razón pues corre mucho más peligro por la envidia que sienten hacia él. Sus escritos están clasificados de 3 formas: sus apuntes como tal, unos escritos acromáticos, los escritos esotéricos y los escritos esotéricos con doble S. Fue pues Alejandro de Ruda quien los clasificó y pues se nos presentan dentro de 3 libros de ética, libros de política, libros de retórica, libros de economía, metafísica, física y por supuesto la poesía, o por así decirlo, la parte poética. Se nos presenta también que desde el pensamiento de Aristóteles el mundo suprasensible es el real, es decir, que tiene una autonomía, y Aristóteles nos presenta una ciencia objetiva. Esta ciencia es pues la metafísica, ciencia que estudiamos anterior a este momento, y por eso no nos vamos a detener mucho, solo recordemos que es la ciencia que estudia al ente como tal. También hay que saber de que si necesitamos conocer un poco más acerca de lo que es la sustancia, debemos pues dirigirnos al 7º libro de metafísica. Hacia allá vamos a apuntar pues para conocer un poquito más de la sustancia. Y también recordemos que se nos presentan algunas ramas del conocimiento como es la lógica, la física, la psicología, la metafísica. En sí lo que el filósofo quiere es enseñarnos a pensar.
Y hay que decir pues que la filosofía no son elucubraciones mentales. Después de tanto preámbulo, de tanto estudio y anticipo a esa gran primicia de qué es la lógica, vamos a definirla por acá de muchas maneras que se nos ha presentado, pero vamos a quedarnos con la siguiente definición, y es que es la ciencia que estudia el orden que han de seguir los actos de la mente para encontrar fácil y seguramente la verdad, es decir, que lo que hace es postularnos algunos pasos, un orden lógico, pues por así decirlo, para entender lo que es el conocimiento. Entonces, esa sería la forma en la que vamos a definir lo que es la lógica. La finalidad de la lógica es razonar correctamente y ordenar los aspectos de la mente, de la razón, en la consecución de la verdad. Como toda ciencia tiene un objeto material que son los actos de la mente, y pues los actos de la mente pueden ser la idea, el juicio y el raciocinio, y un objeto formal que es el aspecto bajo el cual se van a mirar los actos. Estudiemos ahora algo acerca del origen y algunos conceptos propios de la lógica. La lógica pues tiene su origen en la India hacia el siglo VII después de Cristo. Fue Demócrito quien inició las investigaciones científicas acerca de la lógica y su postulación de la ley de la razón suficiente. Aristóteles pues va a definir la lógica como la ciencia que estudia la rectitud del pensamiento. Algunos conceptos propios de lógica, pues el silogismo, que es una forma de deducción y es en sí un discurso. El concepto pues nos enseña la realidad, la naturaleza eterna y absoluta de las cosas como tal. La definición pues es el razonamiento que nosotros ejercemos, es decir, el ordenamiento o el orden de las ideas. Están las categorías que son las bases de la teoría del concepto, es decir, de verdad y error. Y finalmente, tres leyes principales del pensamiento, que es identidad, contradicción y tercero, excluido. Algunos pensadores los vamos a dejar por este lado que aportaron, y vamos a resaltar a Immanuel Kant con las normas generales de lógica y a Hegel, quien es el que identifica el ser como tal. Como la mayor parte de las ciencias, pues la lógica también tiene una división o una fracción, por así decirlo, y es que se puede dividir en formal o menor, que estudia los actos de la razón, y material o mayor, que estudia la relación de los actos como tal. Y dentro de la lógica menor encontramos la idea, que es la imagen que se forma en la mente o que la misma mente forma. Entonces hay algunas que tienen algunas características generales. Una idea de algo general es un árbol, y hay otras imágenes o ideas que tienen características particulares, singulares, como por ejemplo un árbol de naranja. Algunos conceptos propios dentro de lo que es el estudio de la idea es la comprensión, que son los elementos que la conforman de manera directa a la idea, y la extensión, que son los elementos a los cuales se puede aplicar la idea. Hay otro concepto muy importante que hay que conocer, que es el signo. El signo pues es una cosa que nos lleva a conocer otra cosa. En el ámbito natural está el humo, que es decir que es propio, producido naturalmente por el fuego, y algo convencional que es fabricado, producido por nosotros los humanos, como la bandera de Colombia. La bandera de Colombia pues representa la patria, y así encontraríamos muchos más signos. También encontraríamos el signo de la Virgen María, una imagen, y por eso no nos pueden considerar idólatras, porque realmente no es que nosotros adoremos o conozcamos que ella es la Virgen María, es un signo que nos lleva a pensar quién fue la Virgen María, a conocerla, a reconocerla. ¿Y por qué? Porque pues no podemos hacerlo de manera directa, es decir, nadie podría ir al cielo y decir, vi a la Virgen María, y pues decirlo aquí en la tierra. Entonces lo que hace la imagen es llevarnos a conocer la Virgen María. Conozcamos ahora algunos puntos en los cuales se divide la idea. Por extensión, pues puede ser singular o plural, por la comprensión concreta o abstracta, por el nivel de perfección clara o oscura. Por la aplicación a los inferiores puede ser unívoca, equívoca o análoga. También existen las ideas pertinentes, que es la que incluye otra idea, es decir, hombre, animal. Como ejemplo, las impertinentes, están las contradictorias, las contrarias, las privadas, las relativas y las convertibles, las que no son convertibles, es decir, las inconvertibles. Y existen unas ideas universales en el ámbito metafísico, pues todo lo que tiene que ver con la parte de la mente, y en el ámbito lógico lo que tiene que ver con la parte práctica.
estas ideas universales se pueden aplicar a los inferiores de manera unívoca o distributivamente. Entonces, concluyamos hablando acerca del Organón, que es un libro escrito por Aristóteles, el padre de la lógica, donde nos presenta que las categorías son condicionamientos de todo ente ontológico para existir y ser pensado. Nos la resume en 10, que son entidad, relación, situación, pasión, cantidad, lugar, estado, cualidad, tiempo y acción. Si pensáramos algo, una entidad como un bosque, tendría algunas cualidades como grande, verde, bonito, lejos, cercano, de noche. Dejamos acá un ejemplo tomado de internet y también nos presenta en este mismo libro los tópicos o refutaciones que son empleados en la silogística y pues son ricos en cuanto al número de esquemas formales y funciones lógicas. De los 8 libros, de los tópicos hemos estudiado 6. El primero, que es generalidades de la dialéctica o del método dialéctico, los lugares del accidente, del género, de lo propio y la definición. En sí, los tópicos son formas para establecer y o refutar predicados. Muchas gracias, esto ha sido todo.